Hoy día vamos a hablar de un árbol espectacular que es el que tengo atrás mío, el Magnolio soulangeana. Si bien existen muchos tipos de magnolio, vamos a hablar en específico de este porque es el que yo tengo. Porque es una verdadera joya en el jardín con sus espectaculares flores que emergen en pleno invierno. Sí o sí, siempre va a ser el centro de todas esas miradas, transformando ese espacio en el jardín como una verdadera obra de arte. Para mí es uno de mis árboles favoritos. En este video vamos a resolver algunas preguntas que en alguna oportunidad yo también me hice, como por ejemplo, ¿dónde ubicarlo? Si necesita mucho sol o no, cuál es el tipo de suelo que prefiere o hay algún secreto para poder lograr esta espectacular floración. Quédate a ver este video porque yo te voy a contar todas esas preguntas que me hice en alguna oportunidad. Si tú estás pensando en tener algún magnolio, después de ver este video yo te aseguro que voy a resolver muchas de las dudas que hoy tienes y que te hacen de alguna manera quizás no estar tan seguro si adquirir alguno de estos ejemplares. Pero antes de que sigamos avanzando, recuerda suscribirte a mi canal, es solo un clic, a mí me ayudas un montón y así juntos podemos ir haciendo más comunidad. Todo comienza entonces cuando te compraste un magnolio. Ok, lo tienes en tu poder, decidiste adquirir uno. Lo más importante es la ubicación del magnolio. Se los digo de corazón, existen muchas variables a considerar en el momento de colocar alguna planta cualquiera, algún árbol en nuestro jardín, pero la ubicación para el magnolio es algo fundamental que necesita. ¿Por qué te lo cuento? Porque si tú al magnolio lo colocas en un lugar donde no reciba la cantidad suficiente de sol, es un árbol que no te va a dar mucha floración. Entonces, si tú quieres que tu magnolio tenga esta cantidad de flores, dentro de muchas de las variables que también tenemos que ir viendo en conjunto para que pueda lograr ser así, la ubicación es fundamental. ¿Dónde ubicarlo? Cuando yo compré este magnolio, que lo compré hace muchos años atrás, deben ser ya unos 8 años. El magnolio debe haber sido más o menos de mi porte. Yo lo compré un poco más grande, medía como 1,70 m por ahí, que es más o menos mi tamaño. Yo me demoré un tiempo en decidir dónde. ¿Por qué? Porque en mi caso, este es mi patio, el sol entra por allá y aquí está mi casa. Entonces, durante la mañana, en este lado de la casa, no llega sol. El sol empieza a avanzar más o menos en esta dirección. También yo podría haberlo puesto quizás allá. Vamos para allá para mostrarte. Acá, de hecho, son en este minuto 15 de octubre, no, 15 de agosto y el sol aquí no llega tanto y tengo que pensar que el árbol, y también va a depender mucho del tamaño del que tú lo compres, en su etapa inicial no va o no hubiera recibido tanto sol. Este sector es más bien sombrío y es por eso que yo tengo aquí rododendros, calas, fucsias, hortensias, que son plantas que no requieren tanto sol. Por lo tanto, creo que aquí no hubiera sido una buena idea. Además, el árbol hubiera empezado a crecer y además me hubiera tapado por la tarde el sol en mi casa, algo que yo no quería. Yo necesito y quiero que entre sol de tarde en mi living y en mi comedor. Finalmente, yo decidí colocarlo aquí, en esta esquina, que recibe una cantidad aproximada de 6 horas de sol directo. ¿Puedes dejarlo más tiempo al sol o con mayor exposición al sol? Sí, puedes hacerlo. Así todo, a mí igual me pasa que en el verano, con el calor que hace acá, las hojas tienden un poco a ponerse cafés, a quemarse un poco con el sol por las temperaturas que existen, pero igual aguanta. Siempre va a ser mejor que reciba un poco más de sol que un poco más de sombra, porque el magnolio en eso es exigente. Si tú quieres que tenga mucha floración, debes por lo menos, y vuelvo a repetirlo, colocar el magnolio en una ubicación en la que reciba mínimo 6 horas de sol. Ahora, considera también que este es un árbol de hoja caduca. Esto significa que en otoño e invierno él
pierde todas sus hojas y queda solo el puro palo, como digo yo, queda el palo y los botones. Eso me permite a mí en invierno que como el sol está más bajo y entra menos luz a la casa, como solo están los puros palos, no hay hojas, me permite a mí que pueda entrar más iluminación a mi casa. En el verano eso cambia, están las hojas y me tapa un poco el sol, lo que permite que tenga un poco más de frescura en el interior. Pero eso es una decisión personal, tú tienes que ver dónde te acomoda más, si quieres o no que te entre más o menos sol en invierno, más o menos sol en verano, pero lo importante es que consideres que el magnolio en eso necesita y requiere esta cantidad de horas de sol directo. Y en cuanto a las temperaturas, es un árbol que es capaz de aguantar las heladas de esta zona, heladas de Rancagua, heladas de Temuco, pero no heladas que sean tan permanente. Yo lo he visto también hacia el interior, en Quillota, en Quilpué, en Santiago, bueno, en Viña, que el clima no es tan frío como acá, pero en el sur también es un árbol que se da muy bien y de hecho los grandes productores de magnolio son de la zona de Temuco. En cuanto a lo que es suelo, el magnolio prefiere suelos que sean bien drenados y con un pH ácido. El pH también es un factor determinante en lo que es la floración del árbol. Si tú le das un pH ácido al árbol, esto permite que pueda absorber una mayor cantidad de nutrientes. Y es por eso que nosotros debiéramos siempre tratar de mantenerle esa condición ácida al árbol. En la zona central de Chile y hacia el norte, son suelos que tiendan a ser más bien alcalinos. Entonces, nosotros necesitamos constantemente cambiarle el pH a nuestro suelo. Donde yo vivo, que es en la zona central, además me enfrento con un suelo que es más bien arenoso, porque yo vivo cerca de la costa. Entonces son variables que yo tengo que considerar en el minuto de adquirir un magnolio. ¿Cómo lograr un suelo ácido si tu suelo tiene la tendencia a ser alcalino? Puedes, por ejemplo, agregar pinocha, corteza de pino, puedes agregar también turba. Todo eso va a contribuir a que pueda bajar el pH del suelo. Y si no, puedes también recurrir al uso de ciertos químicos como sulfato de hierro, que ayuda a bajar el pH siempre siguiendo las instrucciones del proveedor para que un exceso no te vaya a producir también un tipo de daño. Y en cuanto a lo que es abono para el suelo, porque no es lo mismo fertilizar y abonar, podrías, por ejemplo, utilizar como lo hice yo, ahora en invierno, yo le agregué guano de caballo. Lo mezclas con la tierra original que existe y eso va a permitir en el fondo un buen abono, o también puedes agregarle humus. Yo utilizo guano sobre todo en invierno por un tema de temperatura. Si lo echas en verano hay más calor, entonces el olor y todo ese tema como que no es tan agradable, y es por eso hacerlo mejor durante el invierno. En rigor puedes abonar siempre todo el año, pero yo los abonos los realizo en otoño e invierno. La fertilización es diferente. Eso debes hacerlo cuando la planta o cuando el árbol está en crecimiento, no cuando se encuentra en periodo inactivo. Es decir, abono, otoño-invierno. Fertilización, ahora que este árbol ya despertó, tú podrías comenzar a realizar una fertilización. Yo lo hago cuando ya pierde todas las flores, se le caen todas y empiezan a salir las hojas. Como empieza a venir de nuevo este ciclo, el ciclo es el siguiente: aparecen los botones, salen las flores se caen, vienen las hojas y junto con las hojas empiezan a aparecer los nuevos botones que quedan ahí hasta el próximo julio-agosto en Chile. Entonces esa etapa es muy importante porque es cuando el árbol
crece y necesita sacar de la tierra todos esos nutrientes para que puedan tener una buena floración el próximo año. Entonces, en ese momento, cuando aparecen las hojas, es cuando tú puedes fertilizar. Quiero comentarte también, antes que me olvide, decirte que el magnolio, igual que muchos árboles, no es de crecimiento rápido. Si tú esperas que crezca en 3 o 4 años, no lo va a lograr. No es un árbol que se caracteriza por eso. Existen otros árboles que crecen rápido, que son para otras cosas, pero el magnolio no lo es. Entonces, mucha paciencia, y en la medida también que vayan pasando los años, también es un árbol que va madurando, y en la medida que también vaya pasando el tiempo va a ir dándote cada vez más flores. Hay una proporcionalidad. No vas a tener jamás un árbol de este tamaño con 1000 flores o muchas flores, y asimismo en la medida que vaya creciendo también se va a ir graduando eso. En cuanto a la reproducción, tenemos dos formas. Una que puede ser por semilla. Una vez que la flor se cae, bota también la semilla, pero es un proceso o es una reproducción bastante lenta. Entonces la mayoría no lo reproduce por semillas. Yo hice la reproducción en el verano y estoy muy contenta porque es mi primer hijo magnolio, y lo hice con la técnica del acodo aéreo, que es la técnica más empleada, que consiste en que tú tomas una rama. No la puedo hacer ahora porque esta no es la mejor fecha. Tendría que hacerlo en más o menos, bueno, va a depender mucho de la temperatura. El año pasado la hice en diciembre porque tuvimos una primavera bastante más fría, pero la época ideal es más o menos en primavera. Y lo que haces es que tomas una rama y sacas un poco de la corteza, la envuelves en algún tipo de sustrato y ahí salen raíces, y después cortas. Muy brevemente te lo explico, pero ese es el proceso. Podríamos hacer un video si quieren, me lo dejan en los comentarios, de cómo reproducir el magnolio por acodo aéreo. Aquí, por ejemplo, yo hice otro acodo y los revisé juntos, y el que mostré, el de anterior, el que tiene la flor, es uno que sacó las raíces inmediatamente 4 meses. Y este también lo revisé, pero no sacó raíz, y lo dejé aquí para ver si ahora en septiembre, cuando lo vuelva a abrir, o debo revisar si me aparecieron las raíces o no. Idealmente los acodos no se hacen con ramas que vayan hacia abajo, se hacen con ramas que sean hacia arriba, pero yo quise hacerlo igual porque me estaba tapando el riego. Entonces, entre cortarlo y perderlo, dije, bueno, voy a hacer el acodo a ver si me resulta. Y eso mismo, en cuanto a la poda, para mí es un árbol que no disfruta mucho de la poda. Yo lo hago lo menos posible. Lo hago solo si va una rama hacia la casa, o esto ahora que me está tapando el riego, pero no es un árbol que especialmente disfrute o le guste, no sé cómo decirlo. Hay algunos árboles que tú cortas y después viene así como una explosión viene un crecimiento muy explosivo, como que al árbol le agrada, a la planta le agrada. Yo diría que el magnolio no, en mi experiencia. Yo lo hago lo menos posible, y es por eso también que el mío es como un poco más desordenado. Bueno, y los magnolios también son como un poco más desordenados, tienen estas ramas así más, no son como otros árboles que son más coposos, más ordenaditos. Resumiendo, el magnolio es un árbol de crecimiento lento, prefiere estar o necesita al menos 6 horas de exposición al sol, siempre suelos drenados, pH ácido, no disfruta tanto de la poda, tampoco le gustan los pelotazos. La reproducción puede ser por semilla, pero sin embargo por acodo va a ser muchísimo más rápido. Y si quieres también tener una floración, recuerda abonarlo, fertilizarlo, y así en el paso de los años vas a tener un magnolio con flores abundantes, hermosos, y que sin duda va a ser siempre tu punto focal y digno de admirar.
Déjame en los comentarios cómo te ha ido a ti con un magnolio, si estás pensando en adquirir uno. Yo te digo, atrévete, es un árbol hermoso, sin duda que vale la pena. También recuerda suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y nos vemos en el próximo video.